nacera o meu irmán. Todos andaban como a todos mirando, tocándolle o nariz para que sorrise, e el sorría. Eu penso que con intención de que se lle caese a baba e fose miña nai correndo para limparme. Cando meu pai chegaba, só preguntaba por el. A casa inteira xiraba ao redor do bebé gordo que acababa de entrar nela. Daquela decidí que de maior non precisaría nin familia nin amigos, porque ia ser unha bruxa poderosa e todo o mundo tería medo de mí. Pero meu avó sí que se decataba do que estaba acontecendo. ¿Sabes que el otro día estuve pensando que la música y la pintura están más relacionadas de lo que nosotros pensamos? ¿A qué te refieres? Pues que en la música se usan las diferentes notas para hacer combinaciones y en la pintura se usan los colores. Pues tienes razón, cuando juntamos las notas se forman sinfonías y cuando mezclamos todos los colores salen bellísimas obras de arte. ¿Sabéis que en nuestra clase de música tenemos unos tubos de colores que hacen diferentes notas? Una nota, un color, y así se van mezclando los colores y las notas. Vamos a preguntarle con notas a este cuadrado, a ver si ella los entiende. Parece que no entiende. Vamos a decírselo con notas musicales. Mirad qué rápido aprendió el cuadrado. Nos está diciendo que sí se siente sola. Nos está diciendo si mi sol sola. Únete a nosotros con la música. Así que tenemos notas musicales, también necesitamos silencios. Tú pareces un silencio de blanca o redonda. Así, para hacer una partitura, también necesitamos silencios. ¡Genial! Todos somos las fuertes.
Simplemente é a sociedade que nos fai pensar que temos que ser perfectos. Din que somos adictos ás tecnoloxías, mas nós tamén queremos unha boa aprendizaxe. Vernos como persoas que vivimos dentro das pantallas, mas non é así, non só queremos que o mundo evolucione. En conclusión, somos y seremos que queramos ser. Somos increíbles, somos sortetas, somos increíbles, somos sortetas, somos increíbles. Optimismo. Alborozo. Felicidades. Alegría. Confianza. Integración. Aceptación. Afinidade. Amor. Amizade. Respeto. Que nos da calor y energía es el sol. Si miras más allá, podrás ver planetas que entornan. Tendencia a considerar o lado favorable das cousas, a valorar os aspectos negativos. Optimismo. Y bailando. Eres tú, el sol y yo.
Amizade. Sentimiento de profundo afecto para ti. Sentimiento de placer o estado de gran satisfacción producido por un suceso favorable. Alegría. Esperanza firme que se ten nunha persoa ou cousa. Confianza. Proceso de unificación. Integración. En la oscuridad las puedes contemplar, estrellas que jamás te van a abandonar, con su titilar temblando al brillar, se unen a la luz que ya desprendes tú. Y es que tú eres la estrella que en la noche brilla más. No hay faro ni lucero como tú. Y es que tú eres la estrella que me ha de alumbrar. Como un barquito por el mar azul. Y es que tú eres la estrella que me guía por el mar. Las olas se iluminan con tu luz. Y es que son las estrellas las que afirman sin rubor que el firmamento es como el lienzo que pintamos con amor. Estando en unha mesa con un xoves tardeiro, trouxo unhas cartas Raudo Mensaxeiro, de parte da Coresma, serva do Señor, enviada de Deus a todo pecador. Sabede que me dixeron que hai un ano cando no canal saído moi extraño, estragando a miña terra, facendo dano, vertendo moita sangue do que máis me asaño. Dicídelle que logo de hoxe a 7 días é o mesmo en persoa, e as miñas compañías pelexaremos con el e as súas porfías. Non me deterán en facer carnicería. Cando chegou o día do prazo sinalado, acudiu don Carnal, valente e esforzado. En a dianteira puxo moitos e bons peóns. As pitas, As bendices, os coellos, os caporos. Detrás van as chacinas e as costas dos cordeiros. Pernas de cocho fresco. Xamanta dos enteiros, as fillas das vaquiñas, os zeitóns, e os cabritos. E dando grandes gritos. Viña tamén lixeira a señorita Lepre. A dona Coresma meterlle moita febre. estaba todo tocido con outra moita esquecida. Colombos e solombos enchendo a cociña. Pasada medianoite, polo medio das salas, entrou dona Coresma e di: Señor Mebollas! Eran voces dos galos. batendo as súas alas. Foron a don Carnal con estas novas manos. A compaña do mar, as armas abanean, entraron a matar, dicindo todos: Ea! O primeiro de todos que feriu a don Carnal foi o branco allo corno. Feriuno moi mal, Iso de descubrir branco, isto foi gran sinal. pensou a dona Coresma que gañaba o casal. Pero despois se axuda a salvar a saúde. Feriu moi fortemente unha grosa galiña. Cruzouse no pico e afogouna a xiña. Para don Carnal romperlle a capuchiño. A parte da Baiola veille moitos cazóns. Mataron as perdices.
encontramos na boca. Ali chegou o melgacho, naquel desbarato, coseo moi duro coiro con moito garabato. Ás espaldas e pernis dáballes negro rato. Así trababaneles como se fose gato. E aos pavos o polvo non lles deixa vagar. Nin tan sequera faixamos deixando voar. Cabritos e tamén gobos querían afogar. Como ten moitas mans, con moitos pode loitar. Don Carnal, con esforzo, tendeu o seu pendón. Valente esforzado, foi sacar os Pero veuse contra del a xigante valer. abrazouse con el e derrubouno na area. Como xa con el estaban moi poucas montañas, o xabarín e o cervo fuxiron ás montañas. Nada do mar, apuntouse por ver, fincaron as esporas, pegaron todos nel, mataron o quixeron, tiveron pena del, a él e a todos os del, meteron nun cordel. Mandou dona Coresma que a Carnal guardase e a dona Chatina co touciño colgase. Un apuntamento para os meus moi críticos e benqueridos amigos e camaradas. Primeiro dixeron que a miña pel era clara demais. Logo dixeron que a miña pel era escura demais. Logo dixeron que eu era diferente demais. Logo dixeron que eu era corrente demais. Logo dixeron que eu era nova demais. Logo dixeron que eu era bella demais. Logo dixeron que eu era interracial demais. Logo dixeron que eu era nacionalista demais. Logo dixeron que eu era parva demais. Logo dixeron que eu era noxadiza demais. Logo dixeron que eu era idealista demais. Logo dixeron que eu era en xeral desconcertante demais. A ver, aclárate, dixeron. Es combativa ou riquiña? Es vegetariana ou carnada? Es hetero ou lesbiana? E eu dixen, oi, aclaradevos vos.